En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 12, verso 20 al 33. También un cierto número de griegos de los que adoran a Dios habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora, si precisamente ha llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban ahí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían: le hablaba un ángel. Entonces Jesús declaró: Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, hermanos en la fe, familia en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación y al compartir de la palabra del Señor. Estamos nuevamente con ustedes agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da. Hoy es día domingo, día del Señor, esperando que ya hemos participado en la Santa Eucaristía. Y para los que no han podido estar, pues el Señor hace esa cordial invitación. Hoy meditamos el Evangelio de San Juan, tomado en su capítulo 12, del verso 20 al 33. Fíjese muy bien. El Evangelio nos muestra, el Evangelio nos enseña. El discípulo, el apóstol del Señor que ayuda a acercarse al Señor se llama Felipe. Vemos cómo Felipe ayuda a los griegos a acercarse al Señor. Felipe habla con Andrés y los dos van a decirle al Señor y los hace a que ellos se acerquen a Jesús. Fíjese muy bien, Felipe se encontró con Andrés, su hermano, y lo presentó al Señor. Felipe se encontró con Natanael y se lo llevó al Señor a presentarlo. Felipe llevó a los griegos el Evangelio de hoy a presentarlo a Jesús. Felipe presentó al eunuco en Hechos de los Apóstoles. Felipe presentó al eunuco a Jesús. Felipe puso todo de su parte para presentar a la gente a Jesús, a que la gente se encontrara con Jesús. Por eso el Evangelio me llama mucho la atención. ¿Cuánta gente quiere conocer a Jesús? Muchos son las personas que tienen necesidad y quieren encontrarse con el Señor. Quieren un milagro, quieren cambiar su vida, están postrados en una cama, están en los hospitales, están en problemas, están en momentos difíciles, situaciones difíciles que atraviesa la familia en esta vida. Y hay muchos que tienen necesidad, hay muchos que quieren encontrarse con el Señor.
¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos, como predicadores, como catequistas, como ministerios, como pastorales dentro de la iglesia? Todos esos ministerios, todas esas pastorales que se ejercen dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Fíjese muy bien que Jesús nos ha enviado a que nosotros llevemos esa misión, esa palabra. Nos ha dicho el Señor que vayamos a todo el mundo a dar a conocer su palabra, a anunciar su palabra, a proclamar el reino de los cielos. Felipe fue uno de los discípulos, fue uno de los apóstoles que llevó a muchos al Señor. ¿Qué pasa en nuestro tiempo? ¿Qué pasa en la iglesia? Mucha gente se está yendo de la iglesia. ¿Por qué? Porque los que estamos dentro, los estamos corriendo. Con nuestra actitud, con nuestra forma de ser, nos gusta el chisme, nos gustan los problemas, siendo cristianos. Mucha gente, en lugar de abrirle las puertas y pasarlo adelante, lo estamos haciendo a que se alejen, lo estamos haciendo a que se queden. ¿Cuántos matrimonios no hay que se han quedado, ya no participan, ya no tienen participación, ya no perseveran? ¿Cuántos jóvenes se han ido a los vicios, se han ido a formar grupos, pandillas? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo a que ellos vengan a la iglesia, no le abrimos las puertas, sino al contrario, lo cerramos con nuestra mala actitud. Y este evangelio nos enseña a nosotros a que nosotros nos despojemos. Por eso nos estamos acercando a la Semana Mayor. El evangelio nos dice que Jesús anuncia, sube a la fiesta, ¿sí? Anuncia ya su pasión, muerte y resurrección. Nos habla de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Fíjese la gente cómo está cambiando la Pascua, cómo lo está transformando la Pascua. La Pascua, que es el paso de Jesucristo. Por la ignorancia, fíjese muy bien cómo se vive. No solo se transforma la fiesta en una actividad de festejos, de ir a donde quiere la gente, pero menos a la iglesia. ¿Por qué? Porque el compromiso del cristiano se ha olvidado, se ha quedado. No tiene formación, ¿sí? No tiene catequesis, no tiene reunión. Cuando quiere va, cuando quiere no va. Y eso es lo que el Señor hoy nos invita. Nos invita a que nosotros seamos como Felipe. Felipe, que ayuda a muchos a encontrarse con el Señor. Qué alegría más grande de aquel enfermo que usted le lleva la palabra del Señor, que usted va a compartir la palabra, que usted como ministro lleva la Santa Eucaristía, el cuerpo de Cristo al enfermo. Qué alegría que usted hace que esa persona se encuentre con Cristo. Qué alegría cuando usted ve a uno que está en los vicios y usted lo va y le habla de la palabra del Señor, ora con él. Qué alegría que siente la persona cuando se encuentra con el Señor. Eso es lo que hizo Felipe. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Haciendo problemas, trabajando, a pesar de tener años dentro de la iglesia, son los que más hacen problemas, son los que se sienten jefes, son los que se sienten ya personas que nadie les puede decir algo. Y no es así. Fíjese muy bien, por eso es necesario despojarnos de ese orgullo, de ese machismo. Es necesario que nosotros transformemos nuestra vida. Es necesario que nosotros meditemos y nos acerquemos a la palabra del Señor. Por eso San Jerónimo decía, desconocer las Escrituras es desconocer a Dios. Conocer las Escrituras es conocer a Dios. Si usted conoce las Escrituras, es porque usted conoce a Dios y se preocupa como Felipe. Vive como Felipe dentro de la iglesia. Pero si usted no conoce las Escrituras, déjeme decir que aunque usted tenga 60, 70, 80, 90 años dentro de la iglesia, si usted no conoce las Escrituras, usted nunca va a ser como Felipe. Nunca va a ser como el discípulo, como el apóstol de Jesucristo, Felipe. Eso es lo que nosotros debemos de vivir, transformar nuestra vida, despojarnos de toda la avaricia, la codicia. Fíjese bien que
de lo que vivimos, de lo que está lleno nuestro corazón. Y traigamos, no hagamos diferencia, no hagamos distinción entre los hermanos. Si es un pobre, no lo deje de último, no lo haga que se sienta en el suelo, en el piso. Dele una silla, páselo hasta adelante, abrácelo, dele un abrazo, dele una bienvenida, páselo adelante. No hagamos distinción nosotros como cristianos. ¿Por qué dice el Señor esto? Porque dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y esos frutos son los que debemos de vivir. Esos frutos son los que debemos de tener cuando nosotros hacemos morir todo. Es necesario hacer morir todo eso en nosotros. Es necesario morir en el pecado para poder nacer las obras buenas en nuestra vida. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. La invitación que el Señor nos hace a través de su palabra es de que seamos, como lo dice Mateo capítulo 4, versículo 18. Mire cómo lo dice la palabra del Señor. Busquemos nuestras sagradas escrituras y veamos cómo el Señor lo dice. Mire Mateo capítulo 4, verso 18. Lo dice el Señor de esta manera. Fíjese bien. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Al instante dejaron todo y los siguieron. Eso es lo que el Señor nos dice a través del Evangelio. Dejarlo todo para poder seguir y ayudar a los demás y vivir como Felipe y Andrés, que llevaron, ¿sí? Que llevaron a los griegos al encuentro del Señor. Eso es lo que Jesús nos enseña, a que nosotros debemos despojarnos, debemos de dejar todo. Mire cómo lo hizo en Mateo capítulo 9, en su verso 9. Jesús, al irse de ahí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: sígueme. Mateo se levantó y lo siguió. Levantarse es dejar toda esta vida que nos destruye, esta vida que sí es necesario, sí, pero es importante. El trabajo es bueno, trabajar para comer, pero no esclavizarnos en las cosas, no quedarnos de esclavo y ser de un Dios las cosas para nosotros, porque más le damos importancia a la vida social, más le damos importancia a esta vida terrenal. Y Jesús dice que Mateo, cuando Jesús lo invitó, Mateo se levantó, dejó todo y lo siguió. Un cobrador de impuestos, un hombre rico, que se había hecho rico por los demás, pero lo dejó todo. ¿Por qué? Porque las riquezas no es importante para él, sino la palabra del Señor, el mismo Señor que lo lleva a enseñar qué es lo que debe de hacer. Por eso fíjese muy bien en Marcos capítulo 10, en su verso 26, verso 21, empieza desde el verso 17. Aquel joven rico que quería conocer a Jesús, aquel joven rico que le preguntaba al Señor: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: cumple los mandamientos. Y el joven le dice: todo eso lo he cumplido, todo eso lo he cumplido. Entonces Jesús le dice: ve, vende todo lo que tiene y sígueme. Mire cómo lo dice Marcos capítulo 10, verso 21. Jesús fijó su mirada en él, le tomó cariño y le dijo: solo te falta una cosa. Vete, vende todo lo que tienes y reparte el dinero entre los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, se desanimó totalmente, pues era un hombre muy rico, y se fue triste. Mire, amaba su riqueza, amaba las cosas, amaba al dinero más que a Dios. Y eso es cuando a nosotros nos llega a causar tales cosas. Pregúntese, ¿usted qué está haciendo dentro de la iglesia? ¿Está sumando o está restando?
Si usted ama las cosas terrenales, si usted ama lo que tiene, ama lo que Dios le ha bendecido, si usted lo ama más que a Dios, por supuesto que usted no va a poder ser como Felipe. Usted no va a ser como Felipe. Por eso el Señor nos invita a través de su palabra para que nosotros vayamos viviendo la vida como Dios así lo quiere, como Dios así lo enseña, como el Señor lo ha dejado en su palabra. Por eso el Evangelio nos dice, el que quiera servirme, que me siga, y mi servidor, perdón, dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Mire, fíjese muy bien, por eso en Marcos 10:28, mire cómo lo dice Marcos 10:28, la palabra del Señor dice, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Nadie quedará sin recompensa. Usted está haciendo eso, usted ha hecho eso, lo felicito. Usted está en el proceso, lo felicito. Ánimo para seguir adelante. Ánimo, porque el Señor dice, el que quiera servirme, no dice obligadamente, el que quiera ser recompensado, el que quiera recibir un premio al final de su vida, dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. El que quiera servirme, seguirme. Y por eso por eso en Marcos 10:28 dice, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor dice, todos los que hayan dejado bienes terrenales, dineros, cuentas, familia, hijos, padre, madre, hermano, los que hayan dejado todo eso por mí y por el Evangelio, dice, será recompensado. Y por eso tenemos el ejemplo de Felipe. Felipe, un discípulo, un apóstol del Señor, que ayuda a llevar a muchos al encuentro. Por eso dice, y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Por eso en Filipenses capítulo 3, verso 21, mire cómo lo dice Filipenses capítulo 3, verso 21, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga al vencedor. Por eso el Evangelio lo dice claro, y al que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Y ese puesto de honor, lo dice Apocalipsis 3:21, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono, del mismo modo que yo después de vencer, me senté junto a mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que escuche. ¿Usted quiere recibir ese premio? ¿Usted quiere ser premiado? ¿Usted quiere ser sentado a la derecha del Señor? En el trono, al lado de Él en su trono. Ese puesto ha sido preparado para todos aquellos que hacen la voluntad del Señor, que en lugar de sacar a los hermanos de la iglesia, les dice bienvenidos, adelante, siéntese, que tengan un lugar especial, que todo aquel enfermo que necesite, que lo lleve, que lleve al Señor, que lleve la palabra, que lo alimente, que le predique. Ese es el trabajo del cristiano. Ese es el trabajo. ¿Cómo? ¿Acaso no quisieran ustedes hacer como Felipe? ¿Acaso ustedes no ven lo que Felipe hizo, que llevó al encuentro del Señor a muchas personas? Y por eso Pablo, fíjese muy bien, Pablo nos dice que para que nosotros hagamos eso, es necesario que nosotros nos desprendamos de las cosas de este mundo. Es necesario que nosotros nos desprendamos. ¿Por qué? Porque el ser humano ama más las cosas terrenales que a Jesús. Y por eso, esta semana mayor que se acerca, en donde el Señor va a pasar por la pasión, por la muerte y por la resurrección,
esta Semana Mayor que se acerca, para muchos no tiene sentido, para muchos lo han cambiado, para muchos han hecho fiestas, han hecho otras cosas de derroches, como que si no pasara nada. Pero la iglesia celebra, fíjese bien, celebra la pasión, muerte y resurrección del Señor. 40 días que se finaliza, 40 días de súplica, de oración, de petición, de practicar todo para poder cambiar nuestra vida, para poder transformar nuestra vida. Y eso es lo que hoy Pablo nos dice. Eso es lo que hoy Pablo nos dice en Colosenses 3:1. Nos dice que nosotros debemos de desprendernos, debemos de dejar de amar las cosas terrenales y debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es la enseñanza de la palabra de Dios hoy en este día. Mire, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Si hemos resucitado, si nos hemos convertido, si el Señor nos ha llamado en la transformación, en los sacramentos, si hemos resucitado, dice, con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Por qué dice? Porque la palabra viene de lo alto, la salvación viene de lo alto, la vida nueva viene de lo alto, no de la tierra, no es terrenal. Oiga, ¿qué dice? Preocúpense, dice, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Preocúpense por las cosas de arriba, no por los de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondido con Cristo en Dios. ¿Por qué dice que no debemos preocuparnos por lo de la tierra? Que son todas esas codicias, avaricia. ¿Recuerdan ustedes aquel rico que dedicó todo su tiempo en trabajo y trabajo y trabajo y se alejó de Dios, se olvidó de Dios? Y el día que levantó sus cosechas, destruyó sus graneros, hizo graneros nuevos, ¿sí? Hizo graneros nuevos para almacenar todos sus bienes, todo su dinero, todo su maíz, todos sus frutos, toda su cosecha. Pero no pensaba que esa misma noche iba a entregar cuenta. Dice, come alma mía, come, bebe, relájate, goza. Tienes mucho para muchos años. Y tenga cuidado. Por eso Pablo dice, preocupémonos por las cosas de arriba, no por los de la tierra. Porque es allá donde vamos a llegar. Es allá donde vamos a ir a vivir esa vida que el Señor tiene preparado para nosotros. Esta es pasajera. Esta vida es pasajera, ¿sí? Entonces, la vida que el Señor nos promete, que el Señor nos tiene preparado, es una mansión celestial, donde todos, hombres y mujeres, vamos a llegar un día y vamos a pasar a la presencia del Señor. Cada uno va a llegar, quiera o no quiera, rico o pobre, sea como sea, tenga lo que tenga, llegará a la presencia. Mientras la palabra llega hacia nosotros, la invitación es a que nosotros busquemos al Señor. Que Dios me los guarde, que Dios me los protege, que esta palabra sea de ayuda en nosotros por las cuales estemos pasando, por los problemas, por cualquier necesidad que estemos pasando. Que esta palabra nos ayude, que esta palabra nos acerque al Señor. Invitados para el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Invitamos a suscribirse para que este proyecto de Dios llegue a muchas más personas. Invitados somos, que Dios Todopoderoso nos guarde y nos protege en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.